defender. Yo como líder no tengo que defender un pedacito pequeño, yo tengo que defender una comunidad. Pero eso de los vertimientos y todo es particular, o sea, la vía no tiene vertimientos de aguas negras, sino que permite el paso de las aguas que existen. Y de las fuentes de agua existentes y la afectación, precisamente por eso se hace el estudio ambiental para ver cómo cada caso puntual se maneja. Y si se utilizan aguas de la vía, de las que existen ahí para la construcción, hay que hacer una inversión obligatoria para el recurso agua del 1% del valor del proyecto. Entonces aparecen una serie de programas ambientales adicionales donde se mejora el recurso agua. Entonces seguimos ahora con... ¿Ustedes han pensado también, digamos, ya que están hablando de todo eso, con los campesinos de esa zona? Que nosotros nos consta que, por ejemplo, cerca donde nosotros estamos hay un campesino que ha vivido toda la vida ahí y por esta vaina de la carretera lo van a sacar. Y una gente de Medo, no hay que fueron allá pues a mirar así, le dijeron, es que a usted le damos por ahí 70 millones por su casa y se tienen que ir. Dígame qué va a pasar con esa gente. Que va a ser un tipo que ha vivido toda la vida allá, los campesinos, los van a sacar de ustedes. ¿Ustedes los van a reubicar? ¿O qué van a ver con ellos? Porque eso tampoco hay derecho de que los saquen. Mira, no ensilles sin traer las bestias. Que va a ser una... No ensilles sin traer las bestias. Mira, yo vengo de manejar Bello Atillo. Allá construimos más de 40 kilómetros de vía en las mismas condiciones. Y nada de lo que vos estás diciendo, ni has dicho, ha pasado. Entonces, hablemos con base en los hechos. Hay un trazado. Y lo que yo te puedo decir, tuvimos especial cuidado con los raizales de la zona del tablazo para no tocar las fincas de ellos. Tuvimos especial cuidado en no tocar ninguna vivienda precisamente por los problemas que se generan. Entonces, ahí estamos apenas en una etapa muy preliminar, presentando la factibilidad que todavía la tienen que aprobar. Como les digo, entregamos julio 28, tiene el departamento hasta enero del 2019 para aprobar o rechazar o sugerir cambios. Paralelo a 2018, paralelo a ese proceso se va haciendo todo el trabajo ambiental y cuando hay gente en condiciones de vulnerabilidad los detecta también el estudio ambiental y sobre eso se preparan unas fichas ambientales específicas de cómo se va a hacer. O sea, acá no estamos descubriendo la rueda. Hay una cantidad de procesos y una cantidad de elementos que precisamente defienden los derechos que tengan las personas en ese momento. Entonces continuamos con la parte ambiental, con la parte social. Buenos días. Entonces la pregunta es ¿qué van a hacer con nosotros? ¿Cierto? La gestión social tiene unos objetivos puntuales en este proyecto y uno de los más importantes es reconocer las dinámicas que envuelven todos estos tres territorios. Entendemos que el proyecto pasa por la jurisdicción de los municipios de Envigado, El Retiro y Río Negro, pero directamente va a pasar por las veredas de Palmas, Carrizales, Salado, Tablazo y Tablacito. Estas 5 veredas tienen unos contextos sociales completamente diferentes y de esta manera nosotros debemos hacer un estudio de cada contexto para abordarlo de manera distinta. ¿Para qué es esto? Para tener una estrategia social que sea eficaz. Además, de esta manera también podemos fortalecer los mecanismos de participación. ¿Qué más hacemos? A partir de que hacemos un reconocimiento de las dinámicas de todos los territorios, entonces vamos a pasar a socializar con toda la comunidad para mostrarles la transformación social que va a traer este proyecto. ¿Qué hace la gestión social? Básicamente nosotros somos un puente de información con ustedes. DCO, gestión social, es la que hace un sistema de información con la comunidad para darles la información veraz y oportuna de lo que está pasando, para sensibilizar y crear una participación con todos ustedes. La gestión social viene en 2 pasos. Primero que todo, lo que vamos a hacer es caracterizar todos los territorios, hacer un acercamiento de ambientación del territorio, hacemos unos recorridos y luego pasamos a una socialización y sensibilización respecto al proyecto. En el primer paso, que es donde estamos hoy, hacemos un rastreo de información en fuentes secundarias, hacemos una identificación de actores principales, hacemos un levantamiento de base de datos de todas las organizaciones sociales, comunitarias, de los líderes y además también de líderes naturales, no solo las JAC ni las JAL. También hacemos una relación con el entorno de otros proyectos que existen en el territorio, como por ejemplo el plan de movilidad y el túnel Aburrá Oriente.
¿Qué hacemos en la caracterización del territorio? No solo hacemos recorridos de campo ni encuestas socioeconómicas, también hacemos un estudio de bases secundarias donde miramos el plan de desarrollo de Antioquia, los planes de desarrollo tanto del Retiro, en Río Negro y Envigado, y nos leemos el anuario estadístico para saber más o menos cómo son las dinámicas, y además identificamos sitios y espacios donde podemos abordar las socializaciones y tener más cercanía con ustedes. Hoy hemos hecho encuestas socioeconómicas en los sectores directamente impactados por la obra. Hemos hecho un recorrido de territorio, identificación de actores, y nos encontramos en la mitad de este paso. ¿Qué hicimos la semana pasada? Nos reunimos con todos los funcionarios de los municipios, alcaldías y consejos de los municipios de Río Negro, Envigado y El Retiro. ¿Encuestas de qué tipo hicieron? Socioprediales. ¿Y que ya tienen algún resultado de esas encuestas? Estamos en el proceso. ¿Están en el proceso? Sí. Pero ¿Cuándo? Sí. no son encuestas para publicar, son encuestas donde a cada predio se le determina cómo es la construcción, qué calidad tiene la construcción, quiénes viven ahí, si el que vive ahí deriva su sustento del predio, para determinar si es socialmente vulnerable o no la persona que habita ahí. O sea, son encuestas que el único que va a conocer el resultado es el mismo propietario del predio. Ok. Hoy estamos entonces en el proceso de las socializaciones. Acabamos de pasar entonces con los funcionarios de las alcaldías y los consejos de cada municipio. Y hoy nos encontramos en el proceso de los líderes, la JAL, la CAD y las organizaciones sociales y comunitarias. Cabe aclarar que esa socialización es planteada en vista de la solicitud de muchos de ustedes por una necesidad, ya que se encontraban muchos rumores en el territorio respecto al proyecto. Ha venido circulando desde hace mucho tiempo diferentes trazados del proyecto, y lo ideal era que hoy nos sentáramos con ustedes y darle la información veraz de primera mano. Más adelante vamos a tener diferentes socializaciones en el sector o de acuerdo a los requerimientos que ustedes necesiten. A futuro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear mesas de trabajo, vamos a hacer talleres, jornadas comunitarias y vuelvo y repito, vamos a socializar donde ustedes lo requieran. Muchas gracias. Yo creo que el enemigo más grande de este proyecto se llama Luis Pérez. Porque todo suena muy bien y obviamente no nos podemos negar que las carreteras están colapsadas, que la zona de mayor desarrollo de Antioquia, de Colombia hacia el oriente, todo está muy bien, pero el enemigo más grande ante los medios de comunicación, ante las redes sociales, que en este momento son el tercer poder en el mundo, es que allí está Luis Pérez y ese es el principal enemigo que ustedes tienen. Esta obra está enmarcada dentro del plan de desarrollo del departamento. Una de las principales líneas estratégicas del plan de desarrollo de Antioquia son las vías, es la movilidad. Para el plan de desarrollo de Antioquia, uno de los principales factores de desarrollo de Antioquia es crear vías, por lo tanto, DCO aplica en el plan de desarrollo territorial. Perdóneme, Sí, claro. le hago una contrapregunta. ¿Por qué, si es tan importante para la gobernación la movilidad, la iniciativa no es de ellos, sino de un privado? Porque hoy estamos... Buena pregunta. Bueno, porque hoy DCO está creando una alianza público-privada sin recursos públicos. La gobernación en este momento tiene la alternativa de generar obras públicas sin recursos públicos. Entonces, hoy en día, no sé si de pronto escuchó al inicio el doctor Germán, hoy en día una de las bondades de las alianzas público-privadas es que el gobierno puede generar obras públicas sin recursos públicos. Cuando no hay recursos públicos, a veces las obras se demoran más en ejecutarse. Ahora, con esta nueva modalidad, se pueden generar muchos más recursos para obras públicas. ¿Y por qué con los recursos, lo que dijimos desde el principio, no hacen la doble calzada de Sancho Paisa hasta Sajonia, que es mucho más barato y va a ser mucho más eficiente? ¿Por qué no la ponen la razón? El ingeniero Germán, al inicio de la presentación, nos explicó respecto a las condiciones técnicas que son imposibles en este trazo.
ya los extranjeros se la hacen. Sí, sí, no. Bueno, vamos a continuar con la ingeniera ambiental para hablar del tema ambiental. Señora. Yo pregunto una cosa, si todos los que estamos acá no estamos de acuerdo con esta nueva cosa del CDA, ¿qué posibilidades hay de que esto se pare, se acabe, se cambie por otra opción y que podamos hacer alguna cosa? Porque parece patada de ahogado. Protestamos, pero se ve que la cosa sigue adelante por encima de todo lo que estamos acá. Yo tengo una pregunta. En la finca Torre Alta se van a hacer 93 parcelas. 120. Pues ya van en 120. Bueno, este trazado, ¿cómo toca esa urbanización que Luis Pérez va a hacer? O sea, ¿le da acceso directo? Estoy preguntando, ¿quién me responde? Ahorita te contestamos. Perfecto, muy Terminemos amable. la presentación, que hay mucha gente que quiere oír la presentación completa y no entrar en un debate político. Ok. No, pues también Bueno, buenos días. Aquí hay otra pregunta. Aquí hay otra pregunta. Sí, ella va a hacer una pregunta. Aquí, pues yo creo que estamos todos como muy incómodos con esta situación y lo mínimo es lo que han pedido en repetidas ocasiones, que es mandar el trazado, inclusive para ustedes evadir la responsabilidad de, bueno, puede haber cambios que ustedes pueden poner. Miren, este es el detalle, fíjense bien y ojo con sus decisiones, y así ustedes se cubrirían en esa responsabilidad. Pero me parece que lo mínimo justo, lo mínimo, es que cada uno de nosotros sepa qué va a pasar con cada uno de los proyectos. Esa es la pregunta que yo le hice al señor. Entonces, yo creo que ahí, o sea, listo, esto es un hecho, no, pelearnos contra el que sea que esté interesado en esto, lo que se le bobada, pero sí, por mínimo respeto a unos propietarios, si pues pido el nombre de todos que nos entreguen, no el 29 ni el 30, que desde hoy esté montado para mañana máximo, un lugar, pues donde díganos dónde vamos y nos fijamos, y ya, y nos dan una página web o lo que sea para mirar. Es que lo mínimo, o sea, lo mínimo que estamos solicitando por absoluto respeto. Levantemos la mano quienes solicitamos que nos informen. Ya. Bueno, vamos a hacer lo siguiente entonces. No, hay una invitación que tiene mi número telefónico personal. Yo contesto de domingo a domingo hasta la Contesta, noche. muchacho, dice que usted nunca está. O sea, que en eso una hueva. Bueno, sí, vamos a... No, pero... Perdón. Yo estoy pidiendo una cita desde hace tiempo con el doctor y nunca se quiso reunir conmigo, entonces no, eso no funciona así. Vamos a poner la información en la página web. Vamos a continuar con la presentación de la ingeniera ambiental. Y por favor, es 5 minutos que faltan de la presentación. Después de la presentación, entonces continuamos con las preguntas. ¿Listo? Bueno, como les decía Paola, yo hago parte del equipo ambiental pues, que está trabajando en DCO y les voy a explicar un poco sobre la gestión ambiental del proyecto. Primero contarles pues, que este proyecto está enmarcado en el decreto 1076 de 2015, que es el que reglamenta el proceso de licenciamiento ambiental, debido a que el proyecto, pues, por ser una vía nueva, requiere surtir este trámite de licencia ambiental. Como el ingeniero Germán les indicó, está ubicado pues, en jurisdicción de 3 municipios, que son Envigado, El Retiro y Río Negro, con una distribución porcentual en Envigado del 12%, en El Retiro del 42% y en Río Negro del 46%. Este proyecto tiene una particularidad y es que se encuentra en jurisdicción de 2 autoridades ambientales. Entonces el mismo decreto 1076 establece que se debe solicitar que se definan pues las competencias de la autoridad ambiental que va a participar en el proceso de licenciamiento. Ya se surtió este primer trámite ante Cornare y ante Corantioquia, se presentó la documentación técnica para que sean ellos como autoridades ambientales quienes le consulten a la ANLA quién debe ser el responsable del proceso de licenciamiento ambiental. Las mismas autoridades ambientales ya lo remitieron a la ANLA y estamos esperando pues como la respuesta al respecto. Una vez obtengamos esta información, entonces se procede pues ya con todos los estudios asociados al proceso de licenciamiento
que serán un diagnóstico ambiental de alternativas si así se requiere, o el estudio de impacto ambiental. En este estudio de impacto ambiental pues se contemplan también procesos de socialización del proyecto en la etapa más avanzada y los trámites legales y medidas de mitigación y compensación pues que estén como asociadas a los impactos ambientales. En cuanto al uso de aprovechamiento de los recursos naturales, entonces la licencia ambiental contempla permisos o trámites que requiera el proyecto, como son permisos de ocupación de cauce. Estos pueden ser temporales o permanentes y están asociados pues como a todas las obras que vayan a ubicarse en el cauce o en el lecho de una corriente. Un permiso de aprovechamiento forestal único, que será pues el trámite necesario también por las afectaciones del diseño geométrico del proyecto. La sustracción del área de reserva forestal, que ya les habló también el ingeniero Germán, está ubicado el proyecto en la reserva forestal del Nare. Ya en otra diapositiva vamos a ver cuál es esa afectación. Se tramitarán también permisos de vertimientos y concesiones de agua para la etapa de construcción del proyecto. Por ahora están planteados únicamente industriales, y autorizaciones para los sitios de depósito de materiales sobrantes, que en este momento están contempladas 2 zonas de depósito y una zona que es un sobreancho de la vía. Bueno, aquí podemos ver entonces los límites municipales del proyecto y los porcentajes en cada jurisdicción. Entonces vemos que el 13% de la longitud está ubicada en Corantioquia y el restante 87% está ubicado en Cornare. En cuanto a concesiones de agua y vertimientos, todos se ubican en jurisdicción de Cornare. Ocupaciones de cauce, el 98.2% está en Cornare y solamente el 1.8% en Corantioquia. Aprovechamiento forestal, vale la pena aclarar que aquí lo hicimos a nivel de coberturas vegetales y no de cantidad de individuos a aprovechar, pues porque la información del proyecto que tenemos en el momento está a nivel de coberturas. Entonces el 90% de la afectación estaría en Cornare y únicamente el 10% en jurisdicción de Corantioquia. La sustracción del área de reserva forestal del Nare, el 99% es jurisdicción de Cornare y únicamente el 1% está en jurisdicción de Corantioquia. Zonas de depósito, todas están en jurisdicción de Cornare. El área de reserva forestal, entonces esta está reglamentada por la resolución 1510 del 5 de agosto de 2010, es una resolución del Ministerio de Ambiente. Por tanto, el trámite de sustracción de reservas se tiene que hacer ante el Ministerio del Medio Ambiente. Es la reserva forestal del río Nare y está principalmente, como lo vimos en la tabla anterior, en jurisdicción del municipio del Retiro. Y ya, eso es todo. Bueno, buenos días. Ya para la parte final mencionarles en qué consiste el proyecto de concesión como tal, a diferencia de los contratos estatales. Nosotros tenemos un proyecto a 30 años, como decía el ingeniero, 1 año de estructuración, que es lo que sigue, 3 años de construcción y los siguientes 26 años de operación y mantenimiento. Los servicios que ofrece, la infraestructura que vamos a tener, incluida la ciclorruta, es un peaje en el kilómetro 7, es decir, después de pasar, viniendo de Sancho Paisa, pasar la quebrada del Espíritu Santo, donde queda esa ladera, ahí quedaría el peaje, kilómetro 7 de los 14 kilómetros. Los servicios, esto cuenta todos los servicios estándares de una concesión 4G, servicios de comunicaciones, policía de carreteras, ambulancia, SOS y grúas, para los usuarios de la vía que pagan por el peaje y utilizan la vía en su recorrido. Se hacen 2 tipos de mantenimiento, un mantenimiento rutinario, que consiste en las labores que se hacen con una periodicidad menor al año, es decir, rocería, limpieza de señales, recoger animales muertos que estén en la vía, garantizar condiciones de operación seguras para los usuarios. El mantenimiento periódico básicamente se refiere a que nosotros durante los 26 años de operación debemos cumplir unos indicadores de la infraestructura de vía, estado del pavimento, estado de bermas, estado de puentes, para que esta infraestructura realmente cumpla con estándares, digamos, de altas especificaciones de la concesión. Entonces hasta aquí la presentación que nosotros tenemos de deseo. ¿Ustedes ya tienen un costo estimado de esta obra? Nosotros estamos haciendo... El gobernador hablaba de 580.000 millones de pesos. Digamos, el ejercicio que se hizo, y ustedes lo conocen porque, como decía el ingeniero Hermano, mucha información ya la tenían, de la presentación de prefactibilidad, que se hizo el 25 de noviembre de 2016, se habló de 480.000 millones. Es el video que circuló. 480.
Entonces, en ese sentido nosotros, en las fases de factibilidad, lo que hemos venido haciendo en los estudios y diseños puntuales de cada obra para sacar el presupuesto que necesitamos. Es lo que estamos acabando de cerrar nosotros. Adicionalmente, perdón, adicionalmente, a la construcción está esta parte de operación. Entonces son dos insumos importantes a la hora de estructurar un proyecto de estos. Las firmas que están haciendo esto cuentan con la experiencia de lo que están haciendo. No estamos innovando, ya esta metodología lleva en Colombia más de 10, 15 años en las últimas generaciones. Nosotros tenemos la experiencia para poder haber presentado el proyecto. ¿Quiénes son los socios de DSO? Los socios de DSO son parte de los de DIMET, no todos los socios de DIMET, y están en definiciones todavía si entra o no entra un socio externo. Pero en la parte de las concesiones, doctora, normalmente... ¿Tienen que cambiar a Odebrecht? ¿Sí? ¿Y quién dijo que Odebrecht era socio de DIMET? No, yo cuándo? no, yo una palomita. ¿Pero desde cuándo? ¿Desde cuándo Odebrecht es socio? No puede ser socio porque no han terminado. No, pero ¿desde tienen cuándo? que cambiar a Odebrecht y buscar otro extranjero porque es el que financiaba todo este tipo de... ¿Y quién dijo que Odebrecht estaba acá entre los socios? No, Odebrecht vino a financiar carreteras en Colombia. Odebrecht lleva en Colombia más de 20 o 30 años. Exacto. Y es la consecuencia de lo que decía el doctor, de traer extranjeros a que hagan el trabajo que pueden hacer las firmas colombianas. Y es competidor de todas las empresas. Y Odebrecht es concesionario en Ruta del Sol 2 únicamente. No tiene nada que ver con esto, ni está entre los socios, ni es socio, ni nunca se ha metido con esto. Entonces, acá, por eso es bueno coger la información de primera mano, sin adulterarla y sin cambiarla. ¿Por qué no nos llamaron desde noviembre? Porque es que en noviembre lo que había era límites. Es que si algún otro tiene predios en otros proyectos distintos, normalmente a las personas se les avisa después, en las etapas finales, después de que está adjudicado, después de que está hecho, cuando se está cerrando la licencia ambiental. Nosotros acá estamos llamando a la gente desde la prefactibilidad y haciendo este tipo de audiencias, porque creemos que mientras más sepa la gente, más se prepara para el proyecto futuro. Y entonces, ¿por qué entraron los topógrafos sin permiso? No sabía qué está pasando aquí, ¿esto para qué es? ¿No? Bueno, si entraron los topógrafos sin permiso a tu predio, te pido disculpas, pero resulta que los topógrafos tienen instrucción expresa, primero de pedir permiso, segundo de no decir nada, porque a punta de interrogar a los topógrafos estamos con lo que estamos acá. Los topógrafos todo lo que hacen es ir a medir. ¿Y por qué no mandan una carta, señora, quisiéramos pasar, por favor, nos puede dar permiso? ¿No? En la parte de trabajo social se habló con todo el mundo y se pidieron los permisos para instalar las máquinas, a la mayor parte se les pidió permiso para hacer eso. A mí no. Pues, soy la más afectada. de 104 son 3 o 4, entonces les pedimos disculpas por eso, pero cuando uno habla, ustedes hablaron con el topógrafo, todo lo que hace el topógrafo es medir, nomás, ubicar en el terreno. El topógrafo no sabe por dónde va el trazado, no sabe muchas veces si lo que está trabajando es una variante, si lo que está trabajando es la alternativa principal, o si lo que está haciendo es levantando un predio para tener precisión sobre el área de ese predio, porque muchas veces en las imágenes satelitales o en las ortofotos no se ve claro por dónde es un lindero, porque uno ve muchas veces el lindero en una escritura muy vieja es hasta donde deje de oír el grito. Entonces, como uno no sabe dónde se deja oír el grito ni quién gritó, entonces uno va y mide por la cerquita para tener certeza de dónde estamos. Entonces acá estamos en una etapa muy preliminar del proyecto, muy preliminar, apenas se está terminando la factibilidad. Averiguamos que los juicios en otros proyectos cuando han tenido socializaciones de este tipo en la etapa solo de factibilidad. Normalmente se socializa ya después, cuando ya el proyecto va a entrar en ejecución. Entonces nosotros acá les queremos informar, que sepan por dónde va, que sepan cómo está y que vean que hay una fuente oficial de información, porque en la página que tienen de no a la vía del tablazo tienen el trazado que no es, información que no es. Vos sacaste un video diciendo que con la construcción y el lote que donaste se interrumpía la vía. No, las cosas no funcionan así. Y el daño grande, espérate a que funcione. Lo que devalúa el predio, apenas la PETAR empieza a sacar aromas, no me gustaría vivir en la parcelación de frente, porque tenés que tener un charco de infiltración grande, donde hay malos olores, donde trae moscos, que dice que no es la primera PETAR que debo construir ni ver
Entonces eso lo que hace es traer más afectaciones para los predios que eso. Y si estamos hablando de una zona campestre, desgraciadamente en el TOT ni lo que está pasando ahí va a garantizar que sea O campestre. sea que logro comunicarme contigo a través del video. Ya todos los predios afectados tienen la notificación o se les hizo la encuesta. La mayor parte se están encuestados. ¿Y a quién se encuesta? Se encuesta el que se encuentra ya viviendo. Si no encontramos a nadie, se empieza a hacer toda la investigación para localizar con quién se puede llamar. Y como les digo, estos son trabajos preliminares. Realmente, si me pararon bolas al principio, nosotros entregamos la factibilidad ahora el 28. De ahí viene una etapa casi de 8 o 9 meses, hasta mayo del año entrante, donde ya puede haber un contratista. Ya de verdad ese contratista, ¿qué le toca hacer? Coger todos lo de estos estudios y volverlos a hacer o profundizarlos más. Entonces, todo lo que tenemos ahora es preliminar, puede cambiar, pueden cambiar los usos del suelo, todo. Entonces, de verdad las encuestas que valen son las que se hagan ¿Y después. este estudio quién lo está financiando? ¿Ustedes o la gobernación? Nosotros, es una iniciativa privada. Si la gobernación dice que no, se pierde la plata. Va a decir que no. Yo no sé, existe Dios, hay tantos intereses privados y se afecta tanta gente que entonces existe esto Es que no conocemos ninguna urbanización. Hay una cosa en la vía, nosotros tenemos la vía. Como te digo, desde el año 2006 se empezó a trabajar en alternativas, porque desde el año 2006 se viene detectando que hay un problema grande en Oriente. El túnel de Oriente debió estar funcionando en el año 2003 y no entró. Al no entrar el túnel se empezaron a cargar y a colapsar las vías que existen. Desde el año 2006 se empezaron a hacer estudios. Mire, más bien hagamos la doble calzada en Llano Grande, no se pudo. Averigüen qué hizo Envigado con todas las fajas de esa vía. La vía de Envigado, al paso que vamos, la que tiene hoy Aburrá Oriente, que va entre Sancho Paisa y el aeropuerto, le va a pasar exactamente lo mismo que pasó aquí en la transversal inferior a la altura de Envigado. Hace 10 años, ¿cómo era la transversal inferior a la altura de Envigado? Uno iba en 5 minutos, era el despare. ¿Cómo es hoy la transversal inferior? A punta de permisos de urbanismo acabaron eso. Lo mismo que nos pasa en las vías de Llano Grande. Si siquiera hubieran dicho, mire, es una vía nacional, deje los 30 metros de retiro, habría como hacer doble calzada. Pero no lo pidieron los municipios. Entonces, por eso acá, si viste, en la compra de una vez incluimos las fajas completas, para que a futuro, si hay que ampliarla, haya espacio para ampliarla. Para que el que se vaya a conectar no vaya y haga el coso, sino como el predio es de un tercero, pide el permiso y haya un espacio grande, para que cuando yo me vaya a conectar, pueda dejar las bahías que pide el manual. Porque las bahías que pide el manual son grandes, y la mayor cosa en lo otro es que no, el ancho de mi lote no me da para tener las bahías. Entonces, nosotros mismos nos estrangulamos. Entonces, si hay proyectos o no hay proyectos en la torre, no sé. Hay otra que se llama Paulandia Baja o Baja Paulandia, tampoco sé, ni me interesa si hay o no hay proyectos, eso ya es de cada dueño. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Una vía. Y en esa vía le estamos trabajando con todo el rigor que nos piden las normas vigentes en Colombia. Entonces, hay que hacer un estudio ambiental y se está haciendo cumpliendo los manuales ambientales y todas las guías ambientales que ha expedido el Ministerio, el ANLA y las dos corporaciones que nos tocan hasta saber quién es. El diseño de la vía se está haciendo de acuerdo a los manuales de diseño que tienen las entidades nacionales para esa vía. Y vamos paso a paso cumpliendo los lineamientos que nos da la Ley 1508, que es la que posibilita estas iniciativas privadas. Y es muy probable que si nos queda muy bien hecho el trabajo, nosotros lo terminemos haciendo. ¿Por qué? Porque al final viene un periodo donde se hace una consulta pública. Entonces, eso es lo que garantiza a la entidad pública que recibe el contrato que voy con mi mejor oferta. Porque como te expliqué, se termina. Se hace todo lo de la iniciativa, se deja el contrato, se dejan alcances y se deja mi oferta. Apenas yo termino, se abre un concurso. Entonces, todos los interesados que quieran participar deben cumplir las condiciones financieras y de experiencia que tiene el grupo originador. Porque acá no es que me digan, no es que van a invertir 500.000 millones y usted con la cédula lo va a hacer. No. Si tengo que invertir 500.000 millones, los socios del proyecto tienen que demostrar que han conseguido financiación, han financiado proyectos mayores a los mismos 500.000 millones de pesos. O sea, hay unos requisitos de experiencia mínima. Entonces, si otro grupo se quiere presentar, se presenta, se hace una licitación, pero es una pelea de toche con guayaba madura, porque mi oferta es conocida, el otro presenta oferta, conociendo la mía. Yo tengo derecho a mejorar la oferta del otro, sí y solo si
los puntos que me saca de ventaja, yo saco por lo menos el 80% del puntaje que él sacó. Entonces, si él sacó 90 puntos, al evaluar mi oferta, porque lo que yo hago se considera como una oferta y no la puedo mejorar, sencillamente, si yo saqué 72 puntos y el señor sacó 90, yo ya no puedo igualar y quedó otro. Entonces estamos en un proceso muy temprano, que es poco probable que se cambie el trazado, sí, porque el trazado se ha estudiado muchísimo buscando las zonas de menor afectación. Si van ahora para el tablazo, miren el alto de la torre y busquen los boqueroncitos para pasar. Boquerón son esos huequitos que uno ve en las montañas. Busquen dónde quedan los boquerones más bajitos para pasar y van a ver por qué se pasa por la torre. De todo lo que hay en esa cordillera es el boquerón más bajito que hay en esa zona. Y mientras más bajo pase uno, menos afecta el medio ambiente. Entonces es la explicación de por qué se pasa por la torre. Entonces la razón es técnica. Yo no me puedo sentar a pasar por el punto más alto, primero porque no dan las pendientes, y segundo, porque la afectación ambiental, mientras más alto, es mayor. Entonces estamos pasando por la parte más baja que podemos pasar para cruzar esa cordillera. Y si hubiera hecho un túnel, pero como los túneles los estigmatizaron de una forma impresionante, lo ideal hubiera sido pasar con túnel. Pero al llegar y estigmatizar el túnel como lo hicieron, pues ambientalmente el túnel nunca pasaría. Es un sobreancho sobre el terraplén. Un sobreancho sobre el terraplén. Ahí queda todo planito. ¿Va sobre el nivel de esa finca ahí? No, pasa al nivel de la vía. O sea, la vía va en terraplén y se hace un sobreancho. ¿Va sobre el nivel actual de la vía ahí? Ahí pasamos para empalmar con la vía del tablazo. Pero mucho. Para tranquilidad. Ningún terraplén supera los 10 metros. La no información, yo creo que es el enemigo más grande de cualquier proyecto. ¿En qué fecha van a tener esto montado en la web? Después de la última socialización van a encontrar toda la información disponible en la web bajo su propio riesgo. La última socialización es el 29, entonces hacia el 30 ya debe estar montado en la página web. ¿Cómo evalúan ustedes, por ejemplo, cuando sale la franja, lo que alcancé a sumar ahí más o menos 60 metros, una casa que quede muy próxima a la carretera, que la va a afectar? Pues, si yo vivo ahí, el ruido va a ser muy bravo. ¿Cómo evalúan ustedes? ¿Le tienen algún impacto? Hombre, esta persona va a ser invivible ahí con ese ruido. ¿Le tienen alguna mitigación? Depende como quede, porque en estas ideas de montaña la mayor parte de las vías van en corto, no en llenos, sino en corto. Entonces hay, en la parte plana, ninguna casa nos cae en la parte plana, que la parte plana es la del tablazo. Y la vía va, uno ve que es plano, pero realmente el tablazo es un vallecito, que se hunde, es una hondonadita grande. Entonces, ahí cada caso se ve, o sea, cada caso se analiza, cada caso se estudia, sobre todo en la parte predial. Porque hay gente, por ejemplo, que tiene líos de sucesiones, hay gente que tiene demandas, hay gente que tiene embargos, entonces eso se trata con cada persona. Hay gente que le va a gustar quedar al lado de la vía, hay gente que no. Por ejemplo, del proyecto del que venimos, uno se lleva sorpresa, una señora de que una fajita residual de 2 metros, de 600 metros de largo, 2 metros por 600 metros. Le ofrecimos la compra del residual, ¿era que 2 años? No, porque el del lado, si quería salir, el que colindaba con ella, si quería salir le tenía que comprar la cuña, entonces le ofrecía más el del lado. Entonces todas esas situaciones son particulares de cada propietario. Entonces habrá el propietario que dice, no, y lo que me queda es que yo a futuro voy a poner una bomba de gasolina, pero es que no te da el espacio, no te sirve. Ah, no, eso es mi problema, y se queda con el residual. Hay otros que dicen, no, es que usted me toca acá, cómpreme la finca entera. Entonces hay que buscar si sí se puede o no se puede, porque acá en la parte predial nosotros no estamos hablando de que nos inventamos las cosas, o sea, acá todo está regulado, como dijo la doctora. Colombia es un país de manuales, así parezca increíble y uno no sabe cómo pasa lo que pasa en Colombia, porque todos son manuales. Usted llega a la parte ambiental y... interesados que tiran para su lado, porque este es un país de corrupción, por eso es que pasan estas cosas. No, de manuales. Que si a ustedes les toca tramitar y pantalear un proyecto, van a ver lo difícil que es. Entonces acá se está haciendo todo el trabajo. La socialización que estamos haciendo es averigüen por otros proyectos, a ver en cuál proyecto en factibilidad se han hecho este tipo de socializaciones. Lo que queremos... Sí, todo lo que hacemos es muy malo, pero desgraciadamente es lo que toca.
Sí, entonces, sencillamente es. Entonces, sencillamente acá es. Tenemos una información muy preliminar. Se las vamos a poner. Yo les voy a decir detalles de otro proyecto que manejaba antes de venir acá. Estamos haciendo la doble calzada Bello Atillo. Listo, empezamos con la doble calzada. Inicialmente la doble calzada pasaba por un barriecito que se llamaba Candó. En Candó había 80 propietarios de vivienda y eran la mayor parte socialmente vulnerables. En la socialización que se hizo en Candó, todos dijeron que cómo los íbamos a arrasar, que cómo íbamos a generar desarraigo, o sea, hicieron miles de solicitudes. ¿Qué se hizo? Se cambió el trazado, por eso los que han salido al norte ven que hay un par vial en Confama, que va una vía por un lado y a los 100, 200 metros va la otra. ¿Por qué se hizo eso? Para no arrasar por Candó. Cuando ya salieron todos los permisos definitivos y toda la construcción, adivinen qué hizo la gente de Candó. Demandó al proyecto porque no pasábamos y les habíamos generado la expectativa de pasar. No, pues nosotros no vamos a hacer eso. Entonces, sencillamente por eso la información es en el momento que es, y es usarla como es. Muchos van a decir, no, es que yo vendí la finca porque pasaba la doble calzada y yo quería un ambiente campestre, entonces yo la vendí regalada lo que me dieron. Y después, hacemos la vía, le pasa lejísimos y llega la demanda. Es que ustedes me perjudicaron porque la vendí por menor valor. Entonces acá es tener paciencia, ver cómo va quedando la cosa, estar enterados del proyecto y la información se las vamos a dar nosotros. Por eso estamos en este plan de socialización intensiva para que sepan y no haya manipulaciones de la información, no haya malos entendidos con la información y sencillamente el proyecto va. Pero todo eso es culpa de ustedes, que no han sido claros, eso, los malos entendidos, las suspicacias, todas las han generado ustedes. A ver, yo vuelvo y te digo, revisate qué proyecto en prefactibilidad, que es lo que estamos. Pero ustedes para entregar saben que vienen a factibilidad. intervenir una comunidad tan fuerte, ¿cómo no empiezan con una reunión antes? Que es de lógica. A ver. La verdad, sí. Es que la información No. No, yo tranquilo que, mira, me ha tocado manejar Bello Atillo con todos los problemas que saben, vías de los proyectos, digamos, con gente un poquito más complicada, pero hay que entender, es un proyecto que le conviene a todos, es un proyecto que se necesita y hay una realidad social y económica que no podemos desconocer. Ingeniero, de acuerdo a la doble calzada Atillo, Bello Atillo, un político la suspendió, hizo campaña y ese político se quemó, suspendió y le hizo el daño al país. Le hizo un daño al país. Y si ustedes supieran, ¿no? Y si usted supiera lo que costaron esos 10 años de paro, a la gobernación y al área metropolitana, ese político estaría en la cárcel ahora. Porque no dejar hacer los proyectos a tiempo hace que se vuelvan más y más costosos y que los impactos sean mayores. Entonces los proyectos tienen su momento. Con todo respeto, ya que usted está hablando de socialización y están hablando de la vía a Bello Atillo, digo que yo dije en mi opinión que esto es más una imposición por dos razones. Una, el presidente Uribe puso el famoso peajito social en aquella pero aquí no estamos hablando de Bello Atillo. Usted lo mencionó y yo lo estoy mencionando, porque estoy diciendo que las cosas se imponen. Y esto es una imposición porque, en mi opinión, usted ya está dando por dado que esa obra se va a hacer, aún a pesar de la objeción que haga la gobernación. Pero como dice la señora, cuando hay intereses políticos, es evidente hacia dónde se direccionan las cosas. Entonces, en mi opinión, más que una socialización, ya están imponiendo la obra y estoy seguro, en un 99.9% que esa obra se va a hacer. Porque el gobernador tiene la potestad de aprobarlo. ¿Sí? Y él dijo que lo hacían por encima de cualquier cosa. Bienvenido. ¿Sí? Ya lo dijo. Pero existe el tercer poder, recuerden, medios de comunicación, redes sociales, y eso nos vamos a pegar. Entonces, yo hago una pequeña intervención. Nosotros los que no vivimos en el Tablacito, sino que vivimos en otras regiones, de pronto en La Unión o de pronto en La Ceja, tal vez a ustedes no les ha tocado el fin de semana viajar de vuelta. A ver cómo ellos es, le hacen otra carretera por su finca. ¿Cómo es? Ojalá. Ellos le pasan por su casa. Qué pena, en el 90, no recuerdo la fecha exacta, hicieron un estudio
muy concienzudo en integral. Ojalá alguno de ustedes hubiera escuchado en esa época, integral decía, mínimo se necesitan 3 o 4 túneles para unir el Valle de Aburrá con el Valle de Oriente. Como no hemos podido hacer los túneles por capricho de algún político suspicaz, estamos en lo que estamos Señor, hoy, tengo entendido que esa atrasados reunión 20 era para años. los de Tablazo, Tablacito. No, señora, para socialización. No, hay No que... me puede estigmatizar, señora. Qué pena. No, ustedes les van a hacer una socialización. No, a ver, hay 3 socializaciones para toda la comunidad. Es que la comunidad del proyecto, como les digo, están Las Palmas, está el Tablazo, está toda la zona del Llano Grande, está toda la zona de La Fe. O sea, hay un área de influencia directa desde el punto de vista ambiental, pero el beneficio del proyecto, como les dije al principio, en carros pasan más de 60.000 vehículos diariamente, en días normales, no estoy hablando de puentes ni de fines de semana. Si suman los tráficos de la estación Palmas, la estación Escobedo, la estación Santa Elena, la estación Túnel Aburrá Oriente y la estación Guarne, pasan entre los 2 valles, en categorías 1, que son los vehículos, no más, no contamos camiones. Pasan más de 60.000 carros entre los 2 valles diariamente. Le pusimos 2 personas a cada carro, no más 2 personas. O sea que entre los 2 valles se mueven 120.000 personas, más que la población de Retiro, más que la población de La Ceja, más que la población de Río Negro. Entonces acá es partir para que esas personas no se queden en una carretera. Hay mucha gente que sube y baja todos los días. Yo en un tiempo subía y bajaba todos los días porque yo también viví por allá y sé los problemas que hay. Y subí el fin de semana, y los que subieron ahora el fin de semana, el Día del Padre, vieron lo que era pasar por cualquiera de esas vías. Entonces, yo no me voy a sentar a discutir si el proyecto se necesita o no, porque soy convencido que se necesita, los números muestran que se necesita. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Informándoles y contándoles qué va a pasar, qué hay del proyecto, qué procesos siguen. Y no estoy tan seguro que lo aprueben o no, porque sencillamente todavía hay unas instancias donde pueden decir que no. Y pueden decir que no porque les parezca caro, pueden decir que no por miles de razones. Que es muy probable que digan que sí, es lo más probable. Porque a las administraciones, y por eso sacaron la ley 1508, la ley de APPs, porque sencillamente muchas veces hay proyectos que las administraciones quieren hacer pero no tienen con qué. Entonces aparecen las APPs de iniciativa privada como una herramienta para que ciertos proyectos que son rentables y son viables se estructuren a través de particulares. Es que uno ve el proyecto, lo van a hacer. Listo, faltaba la socialización, ya lo están haciendo, más comunicación porque la gente está muy conforme, entonces hay que pararle bola a eso. Lo que yo veo es que esa obra va a quedar inconclusa. Va a servir al embudo ya lo grande y se va a poder colapsar más. Entonces, lo que decía el señor ahora, si usted coge el tablacito, y usted llega y se va y la saca a la pica, hombre, ayuda a que esa vía... Es que se conecta con la vía de la pica, o sea, hay un intercambio de desnivel en la vía de la pica. Y allá no es que quede en punta, allá llega y conecta con la vía de Aerocivil, la que tiene el municipio de Río Negro, y da continuidad hacia Río Negro. O sea, no es que el carro llegó ahí. No, yo no estoy hablando hacia Río Negro. No, y en la vía de la pica, en la vía del tablacito, ahí se hace un intercambio vial con todos los giros posibles. Ya está ahí. Se hace el intercambio vial. ¿Qué pasa en la zona de la vía de la pica? La vía pasa a nivel. La vía pasa a nivel. Se hacen unos lazos para que entre, y en lugar de hacer una glorieta, lo que se hace es elevar la vía de la pica sobre la doble calzada, y en cada extremo se hacen retornos. Entonces, si yo vengo de Medellín, puedo coger la vía de la pica hacia Don Diego o hacia el Tablazo. O sea que usted va a poder ir... Va a poder ir a Don Diego. El caminito chiquito de toda la vida. Esa queda así porque esa vía no está dentro del proyecto. Ahí tengo entendido que valorización va a ser algo, pero no me atrevo a afirmar nada. Lo que vamos a garantizar es que la vía de la pica tiene una conexión a desnivel con la doble calzada del Tablazo. Entonces yo puedo entrar ahí, coger la vía del Tablazo, desviarme por la vía existente de la pica y salir hacia Don Diego. Yo quería como acceder a una intervención, yo estoy totalmente de acuerdo con la vía, tengo una apreciación, soy ingeniero. Si usted mira ese plano donde se ve la vía, de Don Diego Llano Grande y la vía del aeropuerto, y se ven los 3 lineamientos, pues el azul, el amarillo, el rojo, se ve evidentemente que todo ese rectángulo grande está partido por la mitad. ¿Qué quiere decir, hombre? Si necesitamos más vías,
A mí me parece que ese lineamiento obedece a la naturaleza de que hay que hacer más vías y generar como unas ciertas retículas. Hombre, yo soy uno que llegué aquí tarde, pero llegué tarde porque vine con el tiempo calculado, viajo todos los días al retiro, pero entonces me tocó el derrumbito de Carrizales y después un accidente de una moto y la fila, pues infarto vial en una vía de tal categoría. Entonces a mí me parece que más vías se necesitan y yo creo que el lineamiento obedece a partir de esa manzana grande entre el aeropuerto y Llano Grande en dos. Segundo, he visto que hay mucha inquietud con el tema ambiental del agua. Sí, hay que respetar los acueductos, pero no podemos también dejar de saber que empresas públicas acaban de hacer una inversión millonaria que no la ha terminado todavía para darle acueducto a todas estas zonas con un acueducto formalizado, organizado, y entonces acueductos veredales van a desaparecer, tendrán que desaparecer. Entonces a mí ese tema no me impacta. Yo creo que va a ser empresas públicas el que dice que la represa de la Fe revierte en la quebrada de Las Palmas, la quebrada del Espíritu Santo, y van a hacer respetar las cuencas con reforestación, con muchas cosas. Entonces, aquí se queda un sabor de que todos estamos en contra de la vía. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo creo que aquí hay personas que creemos que la vía se necesita. Yo vivo. Este es el momento que no sé si el puente grande me pasa por arriba o por debajo, pero es que tenemos que pensar en el bien común, no en el bien particular. Entonces cuando uno el bien particular se discute en una mesa con el abogado en la ligación, pero aquí tenemos que pensar en el bien común. Necesita el bien de esa vía. Ahí al lado, después de tener 40 y pico años, ese día habla con me la pasa por la mitad y Le van a comprar solamente los 10 metros por donde va a pasar. Que no, ya lo acaba de decir él. Usted acaba de decir que para comprar solo por donde va la vía y nos deja el puente al lado. Ojalá hicieran 6 vías más. Ojalá 6 más. Sí, entonces yo voy a quedar ahí viajando. Ojalá la del Rocío a Versalles estuviera lista. Ojalá. Una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas que están quitando todo todas las aguas negras se las van a llevar ahí en las tratas porque después hacen una concentración en la aplicación de los residuos sólidos y Bueno, muchas gracias por su asistencia. Les recordamos que quienes no hayan podido venir a esta socialización, el próximo martes se hará una en el Complex Llano Grande a las 10 de la mañana.